¿En qué espacio tenemos que pedir que viva la U? Para que su primera derivada distribucional sea integrable. En H1, ¿no? En el espacio H1, exactamente. Además, por las condiciones de frontera, fíjense lo que debe cumplir la U, que en la frontera del dominio, la U debe valer 0. Entonces, para que valga 0, no es en el espacio H1 completo que necesitamos que la U viva, sino en qué espacio. H1, 0. H1, 0 de omega, exactamente. Entonces, en primer lugar, es importante señalar que la U la tenemos que pedir en el subespacio cerrado de H1, definido como H1, 0 de omega, que son las cosas en H1 cuya traza o cuya restricción a la frontera es 0. Ahora bien, vamos a hacer la demostración de esa equivalencia, ¿ya? Recuerden que el problema P tilde se obtuvo multiplicando la ecuación diferencial original por una función test phi arbitraria, integrando por partes y usando que phi tiene soporte compacto en omega, ¿ok? Y dijimos que íbamos a transformar ese problema P tilde en un problema P doble tilde con el propósito de poder plantear la formulación variacional en el espacio de Sobolev H1, 0 omega. ¿Por qué? Porque en este espacio tenemos productos internos, normas, y allí podemos hacer el análisis, ¿verdad? Entonces, para demostrar esa equivalencia, vamos a escribirlo aquí, vamos a demostrar, ¿verdad? Que el problema P tilde es equivalente al P tilde tilde. Entonces, hay una igualdad que es inmediata. Una implicación, perdón. ¿Qué implicación es inmediata? ¿Qué implicación es inmediata? Supongamos que U, ¿verdad? ¿Qué implicación es inmediata? Tenemos que probar que el P tilde, una solución de P tilde es también una solución de P tilde tilde, y también debemos probar que una solución de P tilde tilde va a ser una solución de P tilde. Entonces, ¿cuál de esas dos es inmediata y por qué? ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué la segunda? Correcto. Exactamente. Por observación previa, nosotros hicimos eso, ¿verdad? Dijimos que el espacio es infinito sub 0 de omega. Es un subconjunto de H1, 0 de omega. ¿Ok? Entonces, esto implica, ¿no? Que si U es solución del problema P tilde tilde, quiere decir que U satisface que la integral de U' con B' es igual a la integral de F con B para todo B en H1, 0 de omega. ¿Sí? En particular, esa igualdad va a ser cierta, pero para todo B en C infinito sub 0 de omega. ¿Ok? Entonces esa implicación es inmediata. Ahora vamos a probar la segunda implicación, es decir, vamos a tomar una solución del problema P tilde y vamos a ver que también debe satisfacer el problema P tilde tilde. ¿Ok? Entonces, sea ahora, ¿sí? Sea ahora U solución del problema P tilde. Significa que U satisface la integral de U' con B' es igual a la integral sobre omega de F con B. Para todo B, en realidad, ¿verdad? Vamos a hacerlo así. Phi' igual a la integral sobre omega de F con phi. Para todo phi en el espacio de funciones infinitamente diferenciables con soporte compacto. Entonces tenemos una solución de eso. Queremos ver que también es solución de P tilde, ¿verdad? Por demostrar que la integral de U' con B' es igual a la integral sobre omega de F con B
para todo B en H1 0 de omega, para todo B. Entonces vamos a considerar sea entonces, ¿verdad? Una función B en H1 0 de omega, ¿ok? ¿Qué sabemos de H1 0 de omega? Que es la completación de este espacio con respecto a la norma de H1. ¿Qué significa eso? ¿Qué les dije yo que significaba eso? Que, por lo tanto, tenía que existir una sucesión de funciones en este espacio tal que la función B podía aproximarse por esas funciones en la norma de H1. Es decir, existe una sucesión de funciones en ese espacio que convergen a la función B. ¿Ok? Entonces, en consecuencia, fíjense, ¿qué pasa si como las phi sub n, ¿verdad? Como cada phi sub n es una función infinitamente diferenciable y con soporte compacto, entonces satisface, ¿verdad? Satisfacen el problema P tilde, ¿correcto? Es decir, se cumple que la integral sobre omega de U' con cada phi sub n prima es igual a la integral sobre omega de f con phi sub n para todo phi sub n, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que le apliquemos límites a esa expresión y veamos que a la final en el límite, justamente la integral de U phi sub n' converge a la integral de U' con B'. Y lo mismo con la expresión del lado derecho y de esa forma recuperaríamos el problema P tilde tilde. ¿Ven? Entonces, para ello, fíjense lo siguiente. Notar que, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo hago la estimación entre la primera integral, que es U' y phi' n, y la estimo con la integral de U', con lo que yo quiero que me dé? Yo quiero que me dé esto. Cuando yo hago esa estimación, ¿eso es igual a qué? Fíjense que por propiedades de la integral, ¿verdad? Nosotros podemos agrupar esto. La integral me quedaría integral sobre omega de U' con phi' n menos p, ¿verdad? Propiedades de la integral, linealidad de la integral. Y ahora, fíjense que tenemos un producto interno en L2 de U' y la diferencia de phi sub n con b. Entonces, esto sería menor o igual que, en realidad, para que se vea, ¿no? Entonces sería igual al producto interno L2 de U' con phi n menos b en L2 de omega. Y por desigualdad de Cauchy-Schwarz, eso es menor o igual que la norma de U en L2 de omega por la norma de phi' n menos b en L2 de omega. Y ahora, ¿qué podemos hacer uso de lo que tenemos hasta ahora, muchachos? Fíjense que aquí tengo la norma de la diferencia en L2, pero yo sé que la norma de la diferencia en H1, ¿verdad? Yo tengo esta diferencia aquí de la sucesión phi sub n en B en L2, pero yo sé que en H1 va para 0. ¿Pero qué podemos usar allí entonces? Correcto. Entonces esto va a ser menor o igual que la norma de U' en L2 de omega por la norma de phi sub n' menos B, perdón, phi sub n menos B, ¿cierto? ¿En dónde? En H1 de omega, ¿verdad? Fíjense que cuando yo involucro aquí ya la norma de H1, ¿sí? Fíjense que aquí tengo un error que nadie me dijo nada, pero aquí en esta diferencia es con B', ¿sí? Porque yo quiero que esto en el límite vaya a B'. Entonces aquí es B', aquí es B', aquí es B', ¿sí? Y la diferencia de esto en L2, por supuesto que es más pequeño que la diferencia de phi n menos b en H1, ¿sí? Que contiene la de la función y sus derivadas. Y de esta sí sabemos que cuando n tiende a infinito, esto va para 0. ¿Esa qué, perdón? ¿Aquí? No, esto viene de acá.
No. Es que estamos reemplazando en el problema P tilde phi por phi sub n. Y U satisface que la integral de U' con phi es F por phi. Y ahora vamos a ver, ¿verdad? Que si U satisface esto para toda phi es infinito, entonces lo satisface para todo B en H1. Entonces, la idea es probar que justamente esto que está aquí tiende a U' con B', y esto tiende a F con B. Y ahí tendríamos que la integral de U' con B' es la integral de F con B. ¿Ya? Para eso hicimos esta estimación de la diferencia, ¿verdad? Bueno, el límite cuando yo le va a tomar el límite inicialmente, ¿verdad? Y cuando tome el límite, justamente esto va a tender a U' con B', y esto va a tender a F con B, que tiene el problema P tilde tilde. ¿Ven? Entonces, similarmente, ¿qué prueba eso? Esto prueba entonces, ¿verdad? Que en el límite, cuando n tiende a infinito, la integral sobre omega de U' con phi' n es igual, es como que puedo intercambiar el límite con la integral, esencialmente. Esto va a quedar la integral de U' con B'. Eso es lo que se probó. Y similarmente, porque en realidad es un argumento similar, si ustedes calculan el límite cuando n tiende a infinito, pero para la integral de la derecha, que sería f con phi sub n, van a encontrar haciendo exactamente una diferencia como lo que hice allí arriba, eso va a ser la integral de f con b, y por lo tanto, al tomar límites, digamos vamos a ponerle esto que está aquí asterisco, al tomar límite en asterisco, se obtiene que U resuelve o es solución del problema P tilde tilde, porque vale para todo B en H10 de omega. ¿Ok? Muy bien. De esa forma, ¿verdad? Se probó que el problema que se dedujo, la primera formulación variacional en H10 en el espacio de funciones test, es equivalente al problema, pero en H10. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una observación respecto a una cantidad importante en H1. Es la siguiente. Recuerden, ¿verdad? Que la norma en H1, ¿sí? La norma en H1 de una función U en H1 de omega al cuadrado es igual a la norma de U en L2 de omega al cuadrado, ¿verdad? Más la norma de la primera derivada en L2 de omega, ¿sí? A esta cantidad que está aquí, que involucra la derivada la norma de la derivada de la función, se puede denotar de la siguiente forma. Se puede denotar así. Esto es igual a la norma de U en L2 de omega más, esto se le llama la seminorma de U en H1 omega. Seminorma en el sentido de que toma, esto que está aquí es seminorma, básicamente calcula la norma en L2 de la primera derivada. Entonces ya nosotros sabemos, ¿verdad? Se sabe, ¿verdad? De hecho, al cuadrado. Se sabe que la norma de U en H1 de omega, ¿sí? Siempre es mayor o igual. Fíjense, a partir de esa relación que se sabe. ¿Qué podemos decir de la norma de U en H1 con respecto a la seminorma? Claramente la norma de U en H1 es mayor o igual que esta seminorma, ¿verdad? Es mayor o igual, porque la norma es la seminorma más algo. Entonces, siempre la norma es más grande que esa seminorma. Esto es para todo U en H1 de omega. Entonces, la pregunta es, ¿ocurrirá la desigualdad inversa? Y la respuesta obviamente es no, ¿verdad? En H1, pero sí ocurre en el espacio H1 sub 0 de omega. Es decir, en este espacio, acá, esto que está aquí,
es una norma, para empezar, es una norma. Y además, se cumple que la norma de U en H1 de omega es menor o igual que una constante por la seminorma. ¿Ok? Allí ocurre la desigualdad inversa. Es decir, la norma y la seminorma son equivalentes en H1 sub 0 de omega. ¿Ok? Allí son equivalentes. Entonces, vamos a demostrar, ¿verdad? Como ejercicio va a quedar probar que esta seminorma es una norma en H1. Eso va a quedar como ejercicio. Probar que la seminorma, definida así, ¿verdad? Es una norma, pero en H1 0 de omega. ¿Sí? Y nosotros vamos a probar a continuación que efectivamente ocurre que son normas equivalentes. ¿Ok? Como ya se vio arriba, que la norma H1 sea mayor a la seminorma es directo por definición. Ahora vamos a hacer la desigualdad. ¿Dónde? En la seminorma. No, aquí, claro, aquí se tiene que escribir, se tendría que escribir que esto vale solo para todo U en H1 0 omega. Allí, en H1 0 omega. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer esa demostración. ¿Ok? Justamente es la de la seminorma, ¿verdad? Y vamos a partir por lo siguiente. Dado que, ¿verdad? Dado que, ¿qué vamos a ver? Veremos, ¿no? Veamos que existe una constante positiva, ¿sí? Tal que la norma de U en H1 es más pequeña que una cierta constante por la seminorma de U en H1 de omega para todo U en H1 0 de omega. Si no es en ese espacio, no hay, esa desigualdad no se cumple, ¿ok? Entonces, para ello vamos a partir, ¿verdad? En primer lugar, vamos a usar, ¿verdad? Gracias a que el H1 0 de omega, recuerden que esto que está aquí resulta de la completación de este espacio, es suficiente con demostrar la desigualdad en ese espacio, en el espacio de funciones test. ¿Por qué? Porque como hay densidad, en el límite, ¿verdad? Sea una B en H1 0 de omega, esa B tiene una sucesión de funciones en C infinito sub 0 que converge a esa B o esa U, y entonces en el límite vamos a recuperar esa desigualdad. ¿Ok? Entonces, simplemente vamos a aplicar, ¿verdad? Vamos a considerar, ¿verdad? Entonces, sea, ¿verdad? Una función phi que está en C infinito sub 0 de omega y vamos a probar la desigualdad para esa phi. Entonces, una función infinitamente diferenciable y además con soporte compacto. En este caso, ¿verdad? Estamos asumiendo que el omega es el intervalo 0, 1, ¿ok? Entonces vamos a considerar un X, ¿verdad? En ese espacio. Muy bien, entonces, ¿a qué será igual el valor absoluto de f de x al cuadrado? Esto por teorema fundamental del cálculo sería la integral, ¿verdad? De 0 a x por la d, la primera derivada de eso al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Y fíjense, claro, porque si tengo la integral de 0 a x de phi prima, sería f phi en x menos phi en 0. Pero como phi tiene soporte compacto, en 0 vale 0. ¿Sí? Entonces esa igualdad se cumple. Ahora, por Cauchy-Schwarz, ¿qué observamos ahí? Si aplicamos aquí Cauchy-Schwarz, esto sería menor o igual que ¿quién? Si quiero aplicar Cauchy-Schwarz,
tengo que tener dos funciones que estén involucradas ahí en este producto interno L2, ¿verdad? Y claramente la función que yo tengo ahí al lado de la phi prima, ¿quién será? Un 1 aquí, ¿cierto? Entonces eso sería menor o igual que ¿quién? Esto sería al cuadrado. Sería la norma de 1 en L2 de omega por la norma de phi prima L2 de omega. ¿Estamos de acuerdo? Recuérdense que fíjense que de hecho ahí el omega en realidad, el omega es 0 a x, ¿verdad? Entonces aquí podríamos especificar que esto es L2 de 0 a x, ese es el omega, por la norma de la phi prima L2 de 0 a x, exactamente. Ahora bien, fíjense que la norma de 1 en L2 0x, eso se puede calcular inmediatamente, ¿no? Esto sería igual a ¿quién? Esto sería el cuadrado, ¿sí? Fíjense que por definición la norma en L2 de 1 sería la integral de 1 al cuadrado de 0 a x, ¿cierto? ¿Cómo se denota esto que está aquí? Si tengo la norma de phi prima en L2 0x, ¿verdad? Eso va a ser, muchachos, más pequeño, fíjense como aquí pongo esta desigualdad, va a ser más pequeño que la norma en L2 de la phi prima, pero en omega, porque omega es más grande que 0 a x. El 0x es un intervalo contenido en 0,1, porque el x lo estoy tomando entre 0 y 1. Entonces, si yo calculo la norma de la phi prima en 0x, es más pequeño que la norma en L2 de omega. ¿A qué será igual entonces esta primera integral? Esa primera integral es exactamente igual a ¿cuánto? Esto sería la integral de 1, sería x simplemente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y a qué sería igual? Fíjense que esta norma aquí es, si estoy aplicando la definición de norma aquí, voy a resaltarlo, estoy aplicando la definición de norma, esto va elevado a la 1 medio acá, ¿verdad? Es la integral de la función al cuadrado elevado a la 1 medio, ¿cierto? Entonces, cuando cuando lo elevo al cuadrado, ese cuadrado se cancela con la raíz cuadrada y aquí me va a quedar esta expresión que dijimos que era igual a norma de phi prima, es la seminorma, ¿verdad? Porque involucra la norma en L2 de la primera derivada. Entonces, esto sería por la seminorma de phi en H1 de omega y eso sí está al cuadrado. Entonces, fíjense que ya se ha deducido esta primera desigualdad. Por lo tanto, el valor absoluto de phi de x al cuadrado, ¿verdad? Es menor o igual que x por la seminorma de phi al cuadrado de H1 de omega. ¿Ok? Ahora bien, si integramos respecto a x esto, a ambos lados, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que la integral de 0 a x, ¿verdad? De hecho, si integramos con respecto a x, ahora vamos a integrar sobre todo el dominio, la integral de 0 a 1 del módulo de phi de x al cuadrado, integral con respecto a x, fíjense que vamos a obtener la norma en L2 de la phi. Va a ser menor o igual que la integral de 0 a 1 de x por la norma de phi al cuadrado H1 omega diferencial de x, ¿verdad? Esta phi, que es una función phi dada, bueno, ahí ya en norma es una constante, eso saldría de allí, y esto me quedaría, fíjense que esto que está aquí es la norma de phi en L2 de omega, va a ser menor o igual, esto me va a quedar, sale esto de acá, seminorma de H1 de omega, y me va a quedar la integral de 0 a 1 de x, diferencial de x, que es simplemente 1 medio x al cuadrado, y al evaluarlo, en 0 y 1 me va a quedar 1 medio acá. ¿Sí? Al hacer ese cálculo. ¿Y de qué me sirve eso? Bueno, si de esta forma, por lo tanto, fíjense que aquí estamos probando que la norma de phi en L2 es más chiquito que 1 medio de la seminorma de phi en H1. Por lo tanto, ¿cuánto sería la norma de phi en H1 de omega al cuadrado? Por definición, la norma de phi es la norma de phi en L2 al cuadrado más la seminorma de phi en H1 de omega, ¿sí? Pero la seminorma de phi, usando
sí, aquí al cuadrado, ¿verdad? Usando justamente lo que obtuvimos acá, ¿verdad? Lo que se obtuvo acá. Esa seminorma es como con respecto a la norma. Es como es claro, la norma en L2 es más pequeña, entonces aquí simplemente diríamos que esto es menor o igual que un medio, que la seminorma de phi al cuadrado en H1 más seminorma de phi al cuadrado en H1, y ahí estaríamos listos porque esto sería entonces un medio más 1, 3 medios seminorma de phi al cuadrado en H1 de omega, ¿verdad? Y justamente esto indica, ¿verdad?, que esta desigualdad que tenemos acá, ¿verdad?, esta desigualdad vale, efectivamente, la norma en H1 es más chiquita que la seminorma. ¿Con qué constante? ¿Cuál sería la constante? Exactamente, ¿verdad? Aquí tendríamos, vale la desigualdad y la constante es C igual raíz de 3 medios. Es decir, muchachos, en el espacio H1 0 de omega, la norma de H1 es más pequeña que una constante por la seminorma, ¿ok? Esto es uno de los hechos que se puede extender, aquí lo estamos haciendo en una dimensión, pero esto se puede extender a dimensiones mayores, y esa desigualdad se conoce como la desigualdad de Friedrich-Poincaré, ¿ok? Es súper importante en espacios de Sobolev. Ahora bien, vamos finalmente, adelante, una pregunta por acá. Sí, claro, gracias. Aquí va un cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Porque sin el cuadrado estaría esto arriba elevado al 1 medio. Ok, ahora finalmente vamos a establecer lo que es la existencia y unicidad de soluciones débiles para el problema variacional. Para ello vamos a recordar un poco lo que es el espacio dual, ¿verdad? Que si yo tengo un espacio H, ¿sí? Si H es un espacio normado, vectorial normado, y H', entonces es el espacio dual. ¿Cómo viene dado el espacio dual de un espacio vectorial normado? Ese espacio dual es el conjunto de todos los funcionales lineales y acotados que van del espacio vectorial normado en R, un funcional, ¿ok? Tal que CF es lineal y acotado. ¿Qué significa que el funcional sea lineal? ¿Qué significa que F es lineal? Por definición, un funcional es lineal si cuando yo evalúo el funcional en una combinación lineal, entonces eso es exactamente igual a la combinación lineal de las respectivas imágenes, ¿sí? Y ¿cuándo se dice que un funcional es acotado? Cuando, ¿verdad?, el módulo de la imagen de cualquier elemento en el espacio vectorial es menor o igual que una cierta constante por la norma del elemento en el espacio, ¿sí? Aquí en la norma H, ¿ok? Esta constante M, ¿verdad?, es una constante positiva. Este espacio dual está normado a su vez con la siguiente norma. Tomo un elemento en el espacio dual que es un funcional, se denota con H', que es el dual, y eso está dado como el supremo del valor absoluto del funcional X entre la norma de X para todo X en H excepto el nulo, ¿ok? Esa es la norma. Si yo tengo un espacio vectorial normado, entonces existe automáticamente su espacio dual, que es aquel que contiene todos los funcionales lineales y acotados que van de ese espacio en R.
y ese espacio está normado a través de esa relación. Entonces, fíjense acá, aquí podemos hacer una observación. Creo que esta vendría siendo la observación, ya no recuerdo muy bien. Observación 4, exacto. Esta vendría siendo la observación 5, ¿verdad? Podríamos decir que la observación 5 es esta. Lo de la desigualdad esta, ¿sí? Vamos a dejar esta como observación 5. Que la norma es más pequeña que una constante por la seminorma. Y vamos a hacer como observación 6 la siguiente. Observación 6. Fíjense que de la definición de norma acá, ¿verdad? Si ese funcional está acotado, de hecho tiene que estar acotado para que pertenezca al dual, eso automáticamente arriba es menor o igual que una constante, ¿verdad? Si módulo de f de x es menor o igual que m por la norma de x en h, entonces se sigue automáticamente que la norma del funcional en el dual, si ustedes reemplazan esa desigualdad allí arriba, entonces me va a quedar, ¿verdad? Que esa norma es más pequeña que el supremo de m por la norma de x entre la norma de x en h. Lo que automáticamente me dice que la norma de f en el dual es más chiquito, ¿verdad? Si ustedes cancelan aquí, porque el supremo ya aquí no se tomaría sobre nadie, ¿sí? Se cancelaría la norma de x. Esto lo que me dice es que siempre la norma de un funcional es menor o igual que la cota de ese funcional, ¿ok? Esto es una propiedad importante que la vamos a utilizar más adelante, ¿ok? Esa sería nuestra observación 6, efectivamente. Vamos a hacer un ejemplo de lo que es un funcional lineal, ¿verdad? Y vamos a demostrar que ese funcional también es acotado, ¿sí? Voy a poner aquí. ¿Perdón? No, un funcional es lineal si f de alfa x más beta y es alfa por f de x más beta por f de y. Ese es lineal. No, cuando la definición no dice que es lineal y acotado. Si pertenece al dual. Ejemplo de funcional lineal y acotado. Supongamos que tenemos, ¿verdad? Sea, ¿verdad? Esto lo van a asociar con algo que hemos venido trabajando. Sea f una función dada y que sea cuadrado integrable. Y vamos a definir el funcional que va del espacio H10 de omega en R como lo siguiente. F de B toma un espacio, un elemento en H10 de omega y lo calcula así. F con B. El F es dado. Entonces, ¿será que ese funcional es lineal? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que calcular F de la combinación alfa beta, B más beta W, ¿verdad? Una combinación lineal allí. Alfa y beta obviamente escalares, ¿no? Cuando aplico la definición del F, ¿a qué será igual eso? La integral sobre omega de F, que es el dato, por el B, que sería alfa con B más beta W. Y por propiedades de la integral, ¿verdad? Por linealidad esencialmente, esto sería alfa por la integral sobre omega de F con B más beta por la integral sobre omega de F con W, ¿cierto? Y esto es alfa B de B más beta F de W. Y por lo tanto el funcional es lineal. Entonces quiero que asocien esto justamente con lo que tenemos en el lado derecho del problema este que está acá, muchachos, que voy a resaltar en rojo, que es la formulación débil del problema, ¿ven? Fíjense que entonces lo que tenemos a la derecha es un funcional, ¿sí? Esto que está aquí, este es un funcional.
Y ya vimos que es lineal. Ahora vamos a ver que él es acotado. Si quiero ver que él es acotado, simplemente acotemos. La pregunta es, ¿acotado? Bueno, tengo que simplemente que estimar el valor absoluto de f de b. Pero ¿quién es f de b? Es la integral sobre omega de f con b, por definición del f. ¿Cómo puedo acotar eso? Que lo he mencionado varias veces, que es súper importante. ¿Qué me permite acotar esa expresión allí? Esto es el producto, valor absoluto del producto interno de f con b en L2 de omega, y esto es menor o igual que la norma de f en L2 por la norma de b en L2 de omega. Muchachos, noten que el b, aquí está calculado la norma en L2, y si yo estoy planteando el funcional en H1, ¿verdad? Ahí me debería quedar la norma en H1, pero afortunadamente esta norma en L2 siempre es más chiquita que la norma de F. En L2, esto lo dejo en L2 porque el F es un dato en L2, no me puedo pasar de allí, y aquí sería la norma de B en H1 de omega. ¿Ven? Entonces, fíjense que esta sería la constante M de la definición que está aquí en la cota de funcional, ¿ven? Entonces, por lo tanto, por la observación 6, ¿qué me dice esto? Por la observación 6, la norma del funcional en el espacio dual de H1 omega 0, ¿verdad? Aquí sería el dual de esto, es más chiquito que esa norma, que es F en L2. Esa sería mi M. Esto que está aquí es la M de la cota del funcional. Y se satisface eso entonces, que la norma del funcional en el espacio dual es más chiquito que el dato, que es F, ¿ok? Ahora también necesitamos definir formas, lo que es una forma bilineal, porque eso es a la final nos permite establecer lo que es la existencia de soluciones del problema P. Una forma bilineal, ¿verdad? Para empezar, ¿verdad? Sea A una función esencialmente que va de un espacio H cruz H en R, ¿verdad? Donde H por lo menos tiene que ser un espacio normado, al menos, ¿no? Entonces, se dice, ¿verdad? Que toma un elemento U y un elemento B en H y se le asigna un A de V. Y ese elemento es un número real. ¿Ok? Entonces, se dice que esa forma es bilineal si ocurre lo siguiente. A de alfa X más beta Y por un Z es igual a alfa A de X Z más beta y Z para todo alfa y beta en R y X y en el espacio H. Eso es linealidad en la primera componente, pero también debe cumplir X, y aquí pongo alfa y más beta Z es igual a alfa por A X y más beta X Z para todo alfa y beta en R, para todo X y Z en H. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es bilineal, que en las dos es una forma, ¿ok? Que tiene dos componentes y en cada componente es lineal. Decimos que la forma es simétrica si cuando yo evalúo A en X con Y, eso me da igual a la forma bilineal en Y en X. Para todo y X en H, en el espacio normado. Se dice que la forma es acotada si cuando yo tomo el valor absoluto de AXY, eso es menor o igual que una cierta constante M por la norma de X por la norma de Y. Eso es el acotamiento de la forma bilineal. Para todo X y en H y alguna constante M positiva, ¿ok? Y finalmente, esta propiedad es fundamental
que diremos que A es H elíptica, o también se conoce esto como coercivo, si existe una constante alfa positiva tal que A de X con X es mayor o igual. Fíjense que evalúo la A en la misma componente. Me tiene que dar alfa por la norma de X al cuadrado para todo X en el espacio. De todas estas propiedades, la más difícil de demostrar en un problema práctico es justamente la elipticidad, ¿ok? La elipticidad es la propiedad más complicada de demostrar cuando se cumple, ¿no? Y fíjense que básicamente lo que uno tiene que hacer es evaluar la forma bilineal en la misma componente, ¿ok? Tanto en la primera como en la segunda componente tengo que poner el mismo vector y tengo que recuperar la norma de ese vector al cuadrado, ¿ok? Entonces, para poner esto en práctica, vamos a demostrar como un ejemplo, vamos a antes de ver este teorema, que es el que nos va a garantizar la existencia y unicidad del problema variacional que venimos trabajando, vamos a hacer un ejemplo de una forma bilineal y vamos a probar que ella cumple ciertas propiedades como lo que definimos aquí previamente. Entonces, vamos a considerar, ¿verdad? Sea la forma bilineal A, fíjense que la voy a tomar de H10 omega plus H10 omega en R, ¿sí? La forma definida como sigue. A de V, ¿cómo creen que voy a definir esta forma? Como la integral de U' con B'. ¿Reconocen esto de alguna expresión que hayamos trabajado hasta ahora? ¿Se reconoce esto? ¿Lo reconocen, muchachos? ¿Qué será esta expresión, esta integral que está aquí en la izquierda? A la derecha, perdón. Esta integral. Fíjense que eso justamente es lo que aparece del lado izquierdo, exacto, de el problema variacional o el P tilde, como le hemos llamado. Pero es justo esto que aparece acá. Ya vimos que lo que está a la derecha es un funcional y ahora lo que está a la izquierda resulta que es una forma bilineal. ¿Ven? Entonces, fíjense, ¿qué tenemos allí? Lo he definido convenientemente como una forma bilineal. ¿Ya? ¿Qué propiedades cumple esa forma bilineal? Fíjense, esa forma A, vamos a escribirlo aquí. A puede satisfacer muchas propiedades, pero yo voy a colocar propiedades que me sirven y que voy a utilizar justamente para la solubilidad del problema débil, ¿no? Esa forma bilineal es, primero es bilineal, ¿sí? En efecto, voy a probar la linealidad en una componente porque la otra es análoga. ¿Qué pasa si yo evalúo A en una combinación? Fíjense cómo va a hacer. Voy a hacer una combinación aquí. Alfa U más beta W con un B aquí, ¿ven? Hice la combinación lineal en la primera componente. Cuando yo aplico la definición de A, eso sería la integral sobre omega de ¿quién? La definición de A aplicado a eso. ¿Qué sería? Evaluar una función. ¿A qué sería igual eso? Claro, aquí arriba, el que está jugando el papel de U, ¿verdad? Sería alfa U más beta W. Entonces, ¿qué escribo? Alfa U más beta W prima. Luego lo multiplico por la B, que es la segunda componente aquí que tengo aquí, sigue siendo B, ¿verdad? Ahora, tengo la derivada de esa combinación lineal, pero la derivada es lineal. Entonces, aquí yo tendría la integral sobre omega de alfa por U' más beta por W', ¿cierto? Y eso multiplicado, aquí me faltó, muchachos, B', ¿ok? Porque es B', por B'.
Y ahora por linealidad, pero de la integral, fíjense que esto es exactamente igual a yo sacar el escalar alfa y me queda la integral sobre omega de u' con b' más saco el escalar beta y me va a quedar la w' con b'. ¿Y qué es esta expresión que está aquí? Eso sería alfa por a de quién. Y esto sería beta por a de quién. Bueno, aquí sería u con b y esto sería w con b. Y lo que he probado entonces es que a de alfa u más beta w con b es igual a alfa por a de u con b más beta de a w con b. Y por lo tanto, a es lineal en la primera componente. Similarmente se prueba para la segunda componente. Similar, se aplica lo mismo. Esos son los mismos argumentos. Simétrica. También, de hecho es eso. Esa forma bilineal es simétrica. Entonces, si es lineal en la primera componente, es automáticamente lineal en la segunda componente. Lo otro que podemos demostrar es que esta forma bilineal es acotada, ¿verdad? Y vamos a verlo acá. Vamos a demostrar que esa forma bilineal es acotada. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer para ver que esa forma bilineal es acotada? La forma bilineal es acotada. Bueno, toma el valor absoluto acotada. Vamos a tomar el valor absoluto, en efecto, vamos a tomar el valor absoluto de A de V. Y vamos a ver cómo se acota eso. ¿Cómo es la definición de A en U y B? Es el valor absoluto de la integral sobre omega de U' con B'. Esa es la definición de la forma bilineal. ¿Y cómo se acota eso? ¿Qué es la integral de U' con B'? Esto sería el valor absoluto del producto interno de U' con B' en L2 de omega. Y por Cauchy-Schwarz, esto es menor o igual que la norma de U' en L2 por la norma de B' en L2. Cauchy-Schwarz, ¿verdad? Y recuerden que las normas en L2 son más pequeñas que las normas en H1, ¿verdad? Esto es menor o igual que la norma de U en H1 por la norma de B en H1 de omega. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí la constante M que acota la forma bilineal es 1. ¿Verdad? Si ustedes se van aquí a la definición de acotamiento, tengo que tomar, lo voy a resaltar a continuación, tengo que tomar el valor absoluto de la forma bilineal y me tiene que quedar una constante M por la norma de los respectivos vectores en donde estoy evaluando. Entonces, fíjense que la M de nuestra forma bilineal es 1. Entonces, ya tenemos que la forma es bilineal, simétrica y acotada. Falta ver qué es H elíptica o coerciva. Y según la definición, tengo que evaluar la A en el mismo vector y tengo que recuperar como de lugar una constante positiva por la norma del vector al cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Escribimos entonces, la forma A es elíptica o coerciva. Se escribe así. Se puede escribir en el espacio H10 omega elíptica o coerciva. Entonces, como dije, ¿verdad? En efecto, voy a evaluar en el mismo elemento. Entonces voy a escribir aquí B. No coloco U porque la U es por un tema técnico, ¿no? Por un detalle de notación. La U es la eventual solución, ¿ya? Pongamos B. Entonces, cuando yo evalúo la A en BB, fíjense que esto es sin valor absoluto ni nada, muchachos. Por definición, ¿a qué es igual eso? La definición de la forma bilineal evaluada en B y en B. Es la integral sobre omega de B' con B', ¿sí? Y eso es la integral sobre omega de B' al cuadrado. ¿Y eso que está ahí es qué? ¿Qué será eso? Esto es la norma al cuadrado de la B en de la B' en L2
Y tal como les dije, esa norma de la primera derivada es lo que uno conoce como la seminorma de B al cuadrado en H1 de omega. ¿Ok? Esa es la seminorma de B. Y ahí tenemos que recuperar la norma en H1. ¿Qué se sabe por la observación 5? Que la seminorma, fíjense, ¿qué es lo que tenemos? La seminorma es mayor o igual, que aquí quedaría la constante a la menos 1 por la norma. Si ustedes despejan allí, entonces quedaría que la seminorma es mayor que la constante es a la menos 1 elevado por la norma de U, ¿ok? Pero lo tengo al cuadrado, entonces debo elevar al cuadrado. Esto va a ser mayor o igual, ¿sí? Esto va a ser mayor o igual que una constante, le voy a poner así, con la constante a la menos 2 por la norma de B en H1 de omega al cuadrado. Entonces aquí, esto básicamente, aquí lo que utilicé fue la observación 5. Por observación 5. Y fíjense que esto es lo que me permite a mí entonces establecer la elipticidad de la forma bilineal. Finalmente vamos a ver lo que es el teorema de Lax-Milgram, que es el que nos va a garantizar la existencia y unicidad del problema que tenemos. ¿Ok? Antes de esto, vamos a fijar la notación, ¿verdad? Vamos a escribir aquí. El problema en términos de la forma bilineal y el funcional, ¿verdad? De acuerdo a las notaciones anteriores, ¿verdad? Fíjense lo siguiente, muchachos. De acuerdo a lo anterior, notar que el problema P, que es lo que se conoce como este que está aquí, el que vimos, ¿no? Que es la formulación variacional, lo que se conoce como la formulación variacional, se puede reescribir como lo siguiente: encontrar U en H1 0 de omega tal que A de UB es igual a F de B para todo B en H1 0 de omega, donde A es una forma bilineal de H1 0 de omega cruz H1 0 de omega en R, y F es un funcional de H1 0 de omega en R, dados por, ¿sí? Recuerden que la A está dado como la integral sobre omega de U' con B', y el funcional es la integral sobre omega de la fuente o el dato F con B. ¿Ok? ¿Y qué vimos nosotros? Que A se probó que A es bilineal, acotada y coerciva, y también se probó que F pertenece al dual porque es lineal y acotado, y además que la norma del F en el dual se probó que eso es menor o igual que la norma del dato en L2 de omega, y eso está aquí. Ahí está, aquí está, al final, observación 6. Entonces, lo que estoy diciendo es que el problema variacional se escribe de esa forma que está allí en términos de una forma bilineal y un funcional, y la forma bilineal es acotada y coerciva o H-elíptica, y el funcional es lineal y acotado. ¿De qué sirve eso? De que justamente se reúnen todas las condiciones de lo que así se conoce como el teorema de Lax-Milgram, y el teorema de Lax-Milgram se enuncia de la siguiente manera. Esto lo vamos a escribir sin demostración, obviamente, porque nos va a servir para establecer la solubilidad del problema variacional. Este teorema dice así, que si yo tengo H un espacio de Hilbert, ¿ok? Si uno tiene un espacio de Hilbert, ¿ok? Este espacio tiene un cierto producto interno al ser un espacio de Hilbert, ¿verdad? Entonces, si tengo A de H cruz H en R
una forma bilineal acotada y H elíptica con constante alfa mayor que 0 y tengo f de h en r, un funcional lineal y acotado, ¿verdad? Se dice así, si tenemos un espacio de Hilbert y A es una forma bilineal acotada, H elíptica con constante alfa, entonces para todo funcional, ¿sí? Para todo funcional lineal y acotado, existe un único elemento U en H tal que la forma bilineal evaluada en U con B es igual a el F con B para todo B en el espacio de Hilbert. ¿Ok? Es decir, si un problema tiene esa estructura, una forma bilineal igual a un funcional y la forma es acotada y elíptica y el funcional es lineal y acotado, entonces ese problema tiene una única solución, U, ¿ok? Y además se cumple que la norma del U en el espacio, ¿ok? Siempre va a ser menor o igual que la norma del funcional en su respectivo espacio, que es el dual. ¿Ok? Entonces, fíjense que nosotros entonces, en este problema, el original que se escribió en términos de forma bilineal y funcional lineal, reúne todas las condiciones del teorema de Lax-Milgram, ¿ok? Entonces, automáticamente una aplicación directa del teorema de Lax-Milgram garantiza una única U que resuelve ese problema, ¿verdad? Y además, esa U está acotada por el funcional. Eso lo vamos a escribir aquí, ¿verdad? De acuerdo a lo anterior, el problema original, P tilde tilde, ¿verdad? Cumple con todas las hipótesis del teorema de Lax-Milgram, ¿ok? Por lo tanto, existe un único U en H10 de omega tal que A evaluada en ese U con B es igual a el F de B para todo B en H10 de omega. Además, la norma de ese U, porque eso es lo que me dice aquí al final esta cota de la solución, utilizando esa otra conclusión del teorema de Lax-Milgram, la norma de U en H1 de omega es más pequeña que la norma del funcional en el espacio dual en donde se plantea el F, ¿verdad? Pero ese F por la observación 6 es más pequeña que la norma del dato. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí se está teniendo lo que se conoce como el buen planteamiento de un problema en el sentido de Hadamard, ¿verdad? Que dice que un problema está bien planteado siempre y cuando uno pueda garantizar existencia de solución, la solución es única y está acotada por los datos. Y ahí está, ¿ven? Tenemos, gracias al teorema de Lax-Milgram, tenemos la existencia de solución, automáticamente es única la solución, y fíjense que la solución está acotada por el dato F. ¿Ya? Entonces, de esa manera, finalmente, se probó la solubilidad del problema. ¿Ok? Como un ejercicio para aplicar básicamente el teorema de Lax-Milgram, voy a proponer, ¿verdad?, que consideren este problema de valor de frontera. Ahora este va a ser el problema, ¿no? Que puede ser menos U', más
U' más U igual F sobre el mismo intervalo y con las condiciones U en 0 igual a U en 1 igual 0. Este problema y también este otro problema va a ser la misma ecuación diferencial en el mismo dominio, pero en lugar de condiciones sobre la función, van a ser condiciones sobre la primera derivada de la función. Este es un problema con condiciones tipo Dirichlet homogéneas, porque se imponen sobre la función. Y este es un problema con condiciones tipo Neumann, porque se imponen sobre la derivada. Entonces, básicamente van a obtener la formulación variacional, ¿ok? De una forma A de V igual F de B, ¿ok? Y establecer existencia, unicidad y estabilidad, que es la cota, de solución, obviamente solución débil, porque es una formulación débil, por el teorema de Lax-Milgram, ¿ok? Y esencialmente, ¿qué deben hacer? Van a, claro, a mí me ha tomado una clase y media, porque yo he explicado espacio H10, H1, las normas, cómo se denotan, pero el trabajo es el siguiente. Van a, cada una, o sea, la ecuación diferencial involucrada, la van a multiplicar por una función test en H1, ¿sí? Integran por partes y automáticamente van a obtener una forma bilineal A y un funcional F. Y van a demostrar que esa forma A es bilineal, acotada y coerciva, y que el funcional es lineal y acotado, y por Lax-Milgram existe solución. ¿Ok? Entonces sería un buen ejercicio para el que quiera poner en práctica, ¿verdad? Lo que se ha estudiado. ¿Ok? Simplemente obtener la formulación variacional y demostrar que la forma bilineal cumple con las hipótesis del teorema de Lax-Milgram y el funcional lineal también. ¿Ok? De hecho, pues podrían hacer cualquier consulta si así lo requiere. Sería un buen ejercicio. Bueno. Sí, sería interesante saber si hasta este punto hay alguna pregunta. No, aquí no veo. Ok, bueno. Aquí estamos poniendo ya un empate de Hilbert. Sin embargo, en ningún momento estamos de producto interno. Entonces, supongo que este resultado va a funcionar para cualquier fase de base. Claro, se puede, de hecho está el teorema de Lax-Milgram, hay versiones generalizadas que pueden ser en espacios de Banach, ¿sí? Pero en la demostración, al menos de esta versión, la demostración del teorema de Lax-Milgram, se usa que está planteado por un espacio de Hilbert, ¿ok? De hecho, si la forma bilineal es simétrica, en un caso particular que es simétrica, solo se quiere que sea bilineal acotada y verificada. Pero la forma bilineal podría ser simétrica como tal. En tal caso, la forma bilineal induce un producto interno. ¿Ok? Y justamente con ese producto interno se demuestra el teorema de Lax-Milgram. ¿Ok? Eso es un teorema de representación de Riesgo. Pero sí, es una... Hay versiones de hecho más simplificadas que esta, que estoy poniendo que la forma bilineal es además simétrica, pero hay formas más generales donde está el teorema para espacios de Banach, donde no necesariamente hay un producto interno definido. ¿Cómo? No. Muy bueno, había visto el teorema. Sí. En cualquier libro de análisis funcional, se puede conseguir el análisis funcional o de teoría de elementos finitos.
los problemas más simples de estos puntos que son de segundo orden se reducen siempre a una formulación del tipo A de hombre igual a de B, donde esto es una forma bilineal y esto es un funcional. Entonces, estos problemas, fíjense que aquí lo hice con el problema sencillo menos un prima b igual a F. Pero estos otros problemas que tienen una estructura similar, esto, ¿verdad? También se reducen a una forma bilineal y un funcionalismo. Entonces, simplemente el trabajo es a la derivada de orden mayor, en este caso es la U'', se le quita una derivada integrando por partes, hacia atrás, integración por partes, y justamente lo que va a quedar es una forma bilineal en H1 igualado, aquí va a quedar F por T. Igual el mismo, es el mismo funcionario. ¿Okay? Pero tienes que tener cuidado con lo siguiente. En este caso, que hay condiciones de Dirichlet, el espacio va a ser H1, 0. Pero en este caso no hay condiciones de Dirichlet, sino que al ustedes incorporar a hacer integración por partes, se va a cancelar esto que está aquí, se va a cancelar. Entonces este problema va a quedar en H1. Este queda en H1, 0 y este queda en H1. Ahí necesitamos arriba que la U esté en H1, 0, porque la frontera de la U debe valer 0. Pero en este caso la U no tiene por qué valer 0. Entonces se busca la U en H1. ¿Ok? Pero se aplica exactamente lo mismo. Entonces, claro, la existencia inicial y la estabilidad de solución de esto funcional va a ser exactamente igual. Bueno, ¿a qué hora, Dani, ¿a qué hora termina la clase? Ok. Bueno, a todos los asistentes, lo que he hecho hasta ahora es la formulación variacional de un problema de valor de frontera en una dimensión, ¿ya? Y llegamos a un resultado que es súper importante, que es el de Lax-Milgram, porque él nos permite establecer existencia, unicidad y estabilidad de soluciones de esas formulaciones. Fíjense que este teorema obviamente es independiente de la dimensión, ¿ok? Es independiente de la dimensión, porque ahí lo que yo tengo es un espacio de Hilbert. De manera que ese teorema lo podemos utilizar para formulaciones variacionales en otras dimensiones, cuando el dominio está en R2 o en R3. De hecho, dimensiones mayores. Por eso es tan potente, ¿verdad? Ese teorema, porque fíjense cómo se generaliza, que es uno de los problemas que uno tiene cuando trabaja con los métodos analíticos para ecuaciones diferenciales, ¿verdad? El método que ustedes utilizan para resolver una ecuación lineal de primer orden no les va a servir por una ecuación diferencial parcial lineal. No se puede establecer, ¿verdad? Esta herramienta por eso se considera tan potente, pues el teorema de Lax-Milgram. Entonces, para, digamos, dejar para mañana la clase adelantada, ¿verdad? En cuanto a que ya se familiarice con el contexto, sería interesante que intenten hacer la formulación variacional y analizar la existencia o la solubilidad de alguno de esos dos problemas, al menos el primero, que es una epsilon modificación de lo que yo he hecho. Y vamos a dar, digamos, lo preliminar de lo que es las formulaciones variacionales, pero en dimensiones mayores, ¿ok? En las dimensiones mayores es donde se consiguen la mayoría de los problemas interesantes para resolver, como lo mencioné, lo motivé al principio, ¿no? Que es la difusión de calor o la conducción de calor, la difusión de un contaminante en un río, ¿verdad? O un canal, ya son 2 dimensiones, 3 dimensiones. Entonces, es interesante tratar de extrapolar estas ideas para las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, vamos por hoy, lo que queda de clase, vamos a establecer algunas notaciones preliminares con las que nosotros vamos a trabajar con EDPs, ¿ok? En primer lugar, lo que son los dominios admisibles en regiones mayores a una dimensión. Como se dieron cuenta, hasta ahora en R solo consideramos intervalos. Un intervalo, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de regiones vamos a considerar nosotros para las ecuaciones diferenciales? Bueno, aquí a continuación, ¿verdad? Nosotros vamos, en adelante, vamos a considerar, ¿verdad? Un dominio omega, ya omega no va a ser un intervalo, ¿ok? Omega va a ser un subconjunto de RD, ¿sí?
De hecho, esta dimensión la podemos hacer 2 o 3, ¿ok? En realidad puede ser dimensiones mayores, pero 2 o 3 que son los problemas físicos, ¿verdad? Y también ese dominio, vamos a considerar que es un abierto, conjunto abierto y acotado de RD, ¿ya? Por lo tanto, si yo tomo un punto, digamos un punto en omega, entonces ese punto en realidad se va a ver como así, ¿verdad? X1, X2 en dimensión 2, o bien va a ser X1, X2, X3 en dimensión 3, ¿cierto? De hecho, eso es como para unificar la notación, por el que quiera le puede llamar XY, X y Z, ¿ok? Pero es para unificar la notación y eventualmente para poder extender esto a dimensión mayores que 3. Simplemente así. De ese dominio nosotros vamos a denotar como gamma, se va a denotar la frontera del dominio, ¿ok? Va a ser la frontera del dominio. Y vamos a suponer, esta va a ser la frontera del dominio, se va a considerar lo suficientemente suave. ¿En qué sentido? Vamos a tener, por ejemplo, un dominio así, ¿sí? Un dominio así. Si tengo mi dominio, lo que está aquí afuera, es gamma, que es la frontera del dominio, ¿sí? Y fíjense que ese dominio omega, yo lo puedo escribir, el omega, así completo, es el dominio con su frontera, ¿ok? Entonces, recuerden que es importante distinguirlo porque la ecuación diferencial se plantea sobre el dominio y uno impone condiciones de frontera. Todo modelo matemático tiene la ecuación diferencial con condiciones de frontera, ¿ya? Muchachos, y lo que quiere decir que la frontera sea suficientemente suave es que hay ciertos dominios que no van a ser admisibles, porque sobre esos dominios no se satisfacen ciertas propiedades, por ejemplo, de los espacios de Sobolev, como la desigualdad de Poincaré, etc. Por ejemplo, si tenemos un cuadradito así, ¿ya? Cuadradito así, este dominio podría ser admisible. Si tengo un dominio en forma de L, todo esto que está aquí son dominios admisibles. ¿Ok? El que quiera o que tenga curiosidad de qué significa que la frontera debe ser lo suficientemente suave, es que uno básicamente pueda parametrizar la curva que describe la frontera a través de una función continua o de clase C1 o continua tipo Lipschitz, de eso que sea suficientemente suave, ¿ya? Una región, por ejemplo, de esta forma, algo así, no es un dominio admisible. Tienen como estas singularidades acá medio extrañas. Eso no es un dominio admisible para las EDP que nosotros vamos a estudiar. Ok, eso por un lado, lo de los dominios. Lo otro que quiero puntualizar es sobre las definiciones de ecuaciones diferenciales. ¿Hasta las 9:40, Dani? Sí. Ok. Diremos, ¿verdad? Vamos a hacer una definición aquí. Diremos que una ecuación diferencial parcial es, y aquí vamos a decirlo primero, es lineal. Una ecuación diferencial parcial es lineal si, de hecho vamos a escribirla de forma abstracta, como lo hice cuando hice lo de la motivación. Una ecuación diferencial parcial que se puede escribir así, L de UG, ¿sí? Donde igualado a 0, donde U va a ser la incógnita y G es un dato, ¿sí?
es lineal si la incógnita o si es lineal respecto a la incógnita y sus derivadas. Y además, y sus o las funciones coeficientes no dependen, o para simplificar, dependen solamente de variables espaciales, de las variables espaciales. No puede depender ni de la incógnita ni de derivadas. Ok, como ejemplos, si tenemos la parcial de u con respecto a x más u parcial de u con respecto a y igual seno de x más y. Esa ecuación, esta es una EDP lineal, ¿verdad? Claramente. Pero si tengo parcial de u con respecto a x y aquí tengo coseno de u igualado a, qué sé yo, 3. Esta es una EDP no lineal. ¿Por qué es no lineal? Bueno, porque esta función coeficiente que acompaña la primera derivada parcial de u con respecto a x depende de la incógnita u. Otro ejemplo de una EDP no lineal es que yo tenga segunda derivada parcial de u con respecto a z, ¿verdad? O a la variable x3. ¿Sí? Esto lo tenga al cubo menos parcial de u con respecto a x igual al seno de x y seno de x1, asumiendo esta notación, entonces debo unificar, ¿no? Entonces esa tampoco es lineal porque una de las derivadas tiene potencia 3. Entonces esta es una EDP no lineal, ¿ya? Eso es con respecto a la linealidad. Otro tipo otra cosa que es importante que puntualicemos desde ya para adelantar la clase de mañana es cuando una ecuación diferencial es el orden, ¿verdad? Orden de una ecuación diferencial, ¿verdad? Sería, ¿verdad? Corresponde al orden maximal de las derivadas parciales involucradas. Por ejemplo, si yo tengo esta ecuación diferencial, x1 más parcial de u con respecto a x2, esto más parcial de u dos veces con respecto a x1 con respecto a x2, más parcial de u con respecto a x3, esta la voy a poner al cuadrado, fíjense que es una EDP no lineal, aquí pongo seno de x1, x2. ¿Cuál será el orden de esta ecuación diferencial? Vamos a poner esto aquí a la 3. ¿Cuál es el orden de esta ecuación diferencial? Esta es una EDP de orden. ¿De qué orden es esa ecuación diferencial parcial? Creo que el 2, porque es la derivada. 2. No podría pensar. Yo creo que no, porque es una EDP no lineal de orden 2. ¿Ok? Eso con respecto al orden. Y bueno, se podrían hacer algunas otras definiciones y clasificaciones. Por ejemplo, cuando la EDP es homogénea, ¿verdad? Pero no sería tan necesario establecerlo. Sin embargo, digamos el de la homogénea porque vamos a resolver el problema de Poisson homogéneo.
Y la homogénea es cuando no hay términos independientes de la incógnita. ¿Ok? En ese caso se dice que la EDP es homogénea. Un par de operadores diferenciales que quiero que para mañana tengan un poco claro, ¿no? Unos operadores diferenciales que sí que estén familiarizados con ellos son el operador divergencia, ¿ok? Y el operador laplaciano. El operador divergencia, supongamos que tenemos la función U de omega en R, ¿sí? Entonces, la divergencia de U simplemente sería la suma de las primeras derivadas parciales. Es decir, desde igual 1 hasta D, de las primeras derivadas parciales de U. Eso es la divergencia. Y el operador laplaciano, dada una función U de omega en R, ¿verdad?, que tenga segundas derivadas, el laplaciano se denota de esta forma, delta U, y simplemente es la suma, pero de las segundas derivadas parciales, desde igual 1 hasta D. ¿Ok? Este operador divergencia también se puede notar así. Nabla puntico U, divergencia de U. ¿Ok? Entonces, este es un operador de, aquí va una I, de primer orden, aparecen derivadas de primer orden, aquí aparecen derivadas de segundo orden. ¿Por qué es importante que ustedes reconozcan esto? Porque fíjense que el problema unidimensional partimos con una ecuación diferencial de orden 2, U''. Nosotros vamos a partir aquí con una ecuación diferencial con el laplaciano, que es de orden 2. Y muchachos, se le va a hacer exactamente lo mismo, pero en dimensiones mayores. Ese operador laplaciano, que es el operador diferencial de segundo orden, se va a integrar por partes para transformarlo a derivadas de primer orden. Y eso nos va a llevar a una forma bilineal con las mismas propiedades en el 1D y por el lado derecho de la ecuación un funcional lineal y acotado. Y vamos simplemente a utilizar todo lo que ya hemos venido estudiando, pero en dimensiones mayores. ¿Ok? Pero es exactamente lo mismo. Y fíjense que en realidad es suficiente con el laplaciano para los propósitos del curso, porque de hecho los fenómenos más interesantes que uno consigue en aplicaciones como el calor, difusión de sustancias e incluso ecuaciones de fluidos como Navier-Stokes o Stokes, esos problemas son de segundo orden. ¿Ok? Hay unos que son lineales y unos no lineales, pero nosotros vamos a ver problemas lineales, que en particular involucra la Laplaciano. Bueno, la clase llega hasta aquí el día de hoy. Los invito a tratar de hacer la formulación variacional del problema 1D y familiarizarse con las notaciones de estos operadores para que tengamos las formulaciones variacionales en dimensiones mayores. Entonces sería esta mañana. Que tengan buen día. Si tienen alguna pregunta. Bueno, con esto del curso, lo invitamos para el siguiente curso, que es manejo de datos como el BI. Vamos a tratar de agruparnos aquí para que tomen una foto, chicos. El instructor no, ¿verdad? El instructor. Ah, ok. Aquí adelante, perdón. No, yo pensé que como estamos un poco dispersos, quería. Ah, ok. Chicos, vamos a ponernos aquí adelante, vamos a tomarnos una foto. Elijo primero línea. Pero, bueno, prendo la luz, sí. Paramos por una toma. Se pueden ir dos para que algo más pequeño.
Gracias. Mira, una preguntita. Trabaja con el 0,1 por cable. El que quiere el cable, El cable de la. Ah, sí. Lo saco. Negra. Lo tienes en el teorema. Y agarraste el. Gracias. Cuando te regresas a la ecuación, esa única interpretación de L es única para la ecuación. Bueno, claro, el proceso inverso para si es que la débil es la fuerte. Eso es lo que me está preguntando. ¿No? Lo que pasa es que yo llegué tarde y no. O sea, tú tienes, o sea, si se cumple las migras, hay una única U. Pero esa solución, profe, es solución débil. Porque satisface esto con el U' B' Usted- igual al integral de F con B para todo B en H1 de omega, pongámosla, pero se satisface débilmente. Pero uno puede, ¿verdad? Significa débil. Débil significa que está derivada en el sentido distribucional, Ah, que satisface esto, que U con pi en realidad existe. Hasta una aquí nos despedimos. ¿verdad? Una Z Está entonces el otro que satisface curso esta de relación. datos en Esto Power para BI. todo pi, Agradecido por su asistencia. así. Esto es